Emilio Fernández Romo nació el 26 de marzo de 1964 en Sabinas, Coahuila, México, en un contexto marcado por los contrastes entre la tradición rural y los cambios provocados por el progreso del siglo XX. Creció en una familia con raíces profundamente mexicanas, hijo de un militar revolucionario, Fernando Fernández, y una indígena kicapú, Adela Romo. Esta mezcla de herencias culturales influyó de manera significativa en su identidad y en las sensibilidades artísticas que desarrollaría más tarde. Desde muy pequeño, Emilio mostró una personalidad fuerte y un temperamento indomable, reflejo del espíritu revolucionario que vivía en su hogar. Su padre, comprometido con las luchas de la época, lo crió bajo principios estrictos, mientras su madre le transmitió la conexión con las tradiciones indígenas y el amor por la naturaleza. La familia vivió momentos de tensión y cambios constantes, característicos de una nación inmersa en la Revolución Mexicana. Durante sus primeros años, Emilio aprendió a cabalgar en los llanos abiertos de Coahuila y a observar los matices de la vida campesina, una experiencia que moldearía la mirada visual y narrativa que más tarde lo haría célebre como director de cine. Sin embargo, la infancia no estuvo exenta de dificultades. Los movimientos militares del padre implicaron frecuentes desplazamientos, lo que le dio a Emilio un sentido temprano de adaptación y resistencia ante la adversidad. En su adolescencia, la familia se trasladó a Piedras Negras, Coahuila, donde Emilio entró en contacto con una mayor diversidad cultural, incluyendo influencias estadounidenses debido a la cercanía con la frontera. Este ambiente fronterizo lo marcó profundamente, avivando su curiosidad por el cine y la narrativa visual. Aunque su educación formal fue intermitente, Emilio absorbía con avidez las historias de héroes y luchadores contadas por su madre, sembrando las semillas de su fascinación por los arquetipos épicos y las figuras icónicas. Su juventud estuvo marcada por una rebeldía creciente que lo llevó a enrolarse en el ejército mexicano en una etapa temprana, buscando seguir los pasos de su padre y construir su propia identidad en un México en constante transformación. En los años 20, Emilio Fernández Romo dejó México para buscar fortuna en los Estados Unidos. Llegó a Los Ángeles y trabajó en oficios variados mientras aprendía sobre la industria cinematográfica, que en ese momento vivía su auge en Hollywood. En un entorno donde los actores latinos eran relegados a papeles secundarios, Emilio se enfrentó al racismo y a la dificultad de ser tomado en serio como artista. Estas experiencias fortalecieron su determinación y alimentaron su deseo de contar historias auténticas sobre México y su cultura. A finales de los años 20, Emilio regresó a México, decidido a construir una carrera en el cine nacional. Sin embargo, la industria mexicana era aún incipiente, con recursos limitados y una marcada influencia extranjera. Emilio comenzó como extra y ayudante en producciones, enfrentando el rechazo y la falta de oportunidades. Su fuerte carácter y su visión clara de lo que deseaba lo llevaron a persistir, y poco a poco empezó a ganar reconocimiento. En 1934, Emilio consiguió su primer papel destacado en la película Janitzio, dirigida por Carlos Navarro. Su interpretación atrajo atención por su autenticidad y conexión con la cultura indígena, aunque su verdadera pasión estaba detrás de las cámaras. En 1943, dirigió su primera película, La Isla de la Pasión, un proyecto ambicioso que narraba la historia de la ocupación de Clipperton. Aunque el filme no tuvo gran éxito comercial, Emilio mostró una habilidad única para capturar paisajes y emociones en pantalla. El punto de inflexión llegó en 1944 con María Candelaria, una obra maestra que dirigió con la colaboración del fotógrafo Gabriel Figueroa y la actuación de Dolores del Río. La película ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes en 1946, convirtiéndose en el primer filme mexicano en recibir tal distinción. Este triunfo marcó el inicio de la edad de oro del cine mexicano y consolidó a Emilio como un director de renombre internacional. Durante su carrera, Emilio enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conflictos con productores y actores debido a su temperamento apasionado y su visión artística intransigente. Sin embargo, su talento le permitió superar estas dificultades, entregando películas como Flor Silvestre, 1943, Río Escondido, 1948 y Pueblerina, 1949, que retrataban la esencia de la vida rural mexicana con un estilo visual incomparable.
A lo largo de los años 50 y 60, Emilio continuó trabajando a pesar de los cambios en la industria y el declive de la época dorada. Aunque sus películas posteriores no siempre alcanzaron el éxito de sus obras tempranas, su legado como pionero del cine mexicano permaneció intacto. Emilio Fernández Romo tuvo una vida amorosa turbulenta, marcada por intensas pasiones y relaciones complejas que reflejaban su carácter apasionado y temperamental. Su primer matrimonio fue con la bailarina de origen cubano Gladys Fernández en los años 30, durante sus primeros pasos en la industria del cine. Aunque su unión fue breve, el romance dejó una huella significativa en la vida de Emilio, pues representó su primer intento de equilibrio entre su vida personal y profesional. En 1941, Emilio contrajo matrimonio con la actriz mexicana Columba Domínguez, quien se convirtió no solo en su esposa, sino también en su musa en varias de sus películas más emblemáticas, incluyendo Pueblerina. Su relación fue intensa y llena de altibajos, caracterizada por un profundo amor, pero también por tensiones derivadas del carácter fuerte de ambos. Durante su tiempo juntos, tuvieron a su única hija, Adela Fernández Domínguez, nacida en 1942. Adela, bautizada en honor a la madre de Emilio, creció rodeada de arte y cultura, convirtiéndose posteriormente en escritora y una figura clave en preservar el legado de su padre. La relación con Columba terminó en divorcio en los años 50, pero su vínculo profesional continuó durante un tiempo, evidenciando la complejidad de su relación. Emilio tuvo otros romances a lo largo de su vida, algunos con actrices y otras mujeres del ámbito artístico, aunque ninguna relación fue tan significativa como la que mantuvo con Columba. A pesar de su personalidad arrebatada, Emilio mantuvo un cariño profundo por su hija Adela, quien fue un lazo constante en su vida. Sin embargo, los conflictos personales y su intensa dedicación al cine a menudo complicaron su rol como padre. En los últimos años de su vida, Emilio encontró consuelo en el vínculo con Adela, quien fue clave en mantener viva la memoria y el impacto cultural de su obra. La vida de Emilio Fernández Romo estuvo llena de episodios que reflejaron su carácter multifacético y las circunstancias únicas de su tiempo. Además de su infancia, carrera, vida amorosa e hijos, existen otros aspectos relevantes que marcaron su trayectoria y personalidad. Uno de los elementos más significativos fue su participación en la Revolución Mexicana. Siendo apenas un adolescente, Emilio se unió a las fuerzas de Adolfo de la Huerta, influido por la figura de su padre, quien también participaba en los movimientos revolucionarios. Su experiencia como soldado lo dejó marcado y fue fundamental para su perspectiva sobre el heroísmo, la justicia y la tragedia humana, temas recurrentes en su obra cinematográfica. Otro momento clave fue su etapa en el exilio durante los años 20. Emilio abandonó México tras verse implicado en una conspiración política contra el régimen de Álvaro Obregón. Vivió en Los Ángeles, donde tuvo que trabajar en empleos modestos, como albañil y lavaplatos, mientras observaba de cerca el funcionamiento de Hollywood. Este periodo de aprendizaje autodidacta fue esencial para desarrollar su visión artística y narrativa. Emilio también destacó por su participación en el diseño del icónico premio Oscar. Se dice que posó como modelo para la figura del caballero que sostiene una espada, en un diseño que creó el director artístico Cedric Gibbons. Aunque esta afirmación no ha sido completamente confirmada, se ha convertido en una parte fascinante de su leyenda personal. En cuanto a su papel en la cultura, Emilio fue un defensor apasionado de las raíces mexicanas y un crítico feroz de la influencia extranjera en el arte nacional. Su trabajo cinematográfico reflejaba un profundo compromiso con la exaltación de los paisajes, tradiciones y valores mexicanos, combinando un enfoque visual poético con narrativas cargadas de simbolismo. Su colaboración con figuras como Gabriel Figueroa y Dolores del Río cimentó su lugar como uno de los grandes visionarios del cine mexicano. A lo largo de su vida, Emilio enfrentó problemas legales y conflictos personales derivados de su carácter impulsivo y su fuerte temperamento. En una ocasión, incluso fue encarcelado por homicidio involuntario tras un altercado que terminó en tragedia, aunque más tarde fue liberado. Estos incidentes añadieron una dimensión trágica y controvertida a su legado. En sus últimos años, Emilio sufrió el declive de su carrera, exacerbado por los cambios en la industria cinematográfica
y la disminución del interés en las películas con la estética y los temas que él representaba. Vivió en relativa soledad y con dificultades económicas, pero su legado artístico permaneció intacto, siendo reconocido como uno de los pilares del cine mexicano. Falleció el 6 de agosto de 1986 en la Ciudad de México, dejando una herencia cultural invaluable. Su casa en Coyoacán, conocida como La Fortaleza, se convirtió en un símbolo de su personalidad y su pasión por la arquitectura tradicional mexicana, además de un espacio que preserva su memoria hasta la actualidad.